Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Espero que bien. Bueno, soy ingeniero Javier Núñez Fierro y soy que crea la página, el sitio web, lahuertaorgánica.com. Ya es un gusto como siempre y hoy vamos a hablar de un gran inconveniente que se presenta en nuestros cultivos, que son las enfermedades y las plagas. O sea, ahora vamos a hablar de los temas sanitarios en general. Normalmente se me consulta por diversas enfermedades, a hongos, a bacterias, plagas, porque se ven distintos problemas en los cultivos que a la larga comprometen la producción e incluso eh, acaba con todo un cultivo, una enfermedad que no ha sido controlada en tiempo y forma. Lo más importante de destacar de todo esto es que antes que nada hay que ser muy observador, ver muy bien, ser previsor, como ya vamos a desarrollar, en observar cuando se presentan los inconvenientes, notarlos y actuar con diversas medidas que hablaremos una parte de las mismas. Hay mucho que decir de cómo controlar enfermedades y plagas. Abarcaría muchos videos. Lo que vamos a hacer en esta producción será hablar de cómo prevenir estos inconvenientes y cuando aparecen ciertas medidas de control que son básicas de orden para evitar que se propague esa enfermedad en un cultivo o una plaga. Entonces, lo que tenemos que decir en primera instancia es que vamos a aplicar como gran criterio de la agroecología la prevención. La prevención junto con la observación son los dos grandes pilares que tenemos que decir de esto. En cuanto a la prevención, hay muchas cosas que decir. Y comenzaremos justamente con eso, como principal estrategia, como principales tips o consejos a llevar adelante cuando se hace una huerta, un cultivo, varios cultivos, recomiendo las siguientes medidas. Compartimos el sitio, lahuertaorgánica.com. La primera cosa a tomar en cuenta es esto, las semillas. Es fundamental contar con semillas del tipo varietal, o como le llaman también, semilla criolla, porque han demostrado estar más adaptadas a diversos factores estresantes del ambiente que actúan justamente como para predisponer a nuestros vegetales al ataque de las enfermedades y las plagas. Son más resilientes estas semillas, estas plantas, estas semillas, por tener una gama genotípica, se habla así en términos de genoma, que permiten tener más, hablando coloquialmente, herramientas para poder sostener un problema de plagas y enfermedades. Tienen mejor respuesta estas plantas, estas semillas. En el caso de nuestro país, sabemos muy bien las bondades del tomate araña, de la zanahoria criolla, del zapallo criollo, que son mucho más resistentes a las plagas y enfermedades en condiciones adversas. Ese es el primer gran tema a tener en cuenta para evitar estos problemas sanitarios. Luego, estos inconvenientes, aquí tenemos en la página del sitio, enfermedades y plagas, cómo controlarlas. Bueno, toda una serie de problemas a hongos y a plagas. Está completo en este caso, en este cultivo. Diremos que es fundamental tener en cuenta llevar adelante los calendarios de siembra. Eso es fundamental. Los calendarios de siembra y de trasplante. Eventualmente depende del cultivo. Para eso ustedes en el sitio
cuentan con una página que tiene que ver con estos calendarios. Si los mismos se respetan, los calendarios de siembra, trasplante y cosecha, la originalidad de este calendario es que en una sola página compendia para lo que es el hemisferio sur, en zona templada, los calendarios de siembra, trasplante y cosecha. Todo en uno. No un calendario de cuándo sembrar, en qué fecha, nada de eso. Es completo porque incluye eventualmente el trasplante. Sabemos, ya hemos hablado de esto, que en nuestra zona templada tenemos dos grandes ciclos, otoño-invierno y de primavera-verano. Un ejemplo es el boñato. Tocamos aquí y un algoritmo nos lleva a la información del boñato. Meses de siembra en Almácigo se quedará aquí, agosto-septiembre. El trasplante, que es llevar justamente a los plantines que se han desarrollado en Almácigo a campo, octubre-noviembre. Esto es muy importante, porque cuando un cultivo se planta fuera de fecha, no se respetan estos calendarios, el ambiente justamente somete al cultivo a factores estresantes de temperatura, de humedad por exceso o por falta, de intensidad solar, de la cantidad de horas de luz por día. Es muy importante respetar esto. Si lo respetamos, las plantas serán más resistentes a estos problemas sanitarios. Los invito a que vean los calendarios de todos los cultivos para esta zona, haciendo énfasis que ahora viene el ciclo de primavera-verano y que hay que ir haciendo los aprontes en cuanto a lo que es almácigos e ir acopiando semillas. Recuerden, semillas de variedades, lo que se llama la semilla criolla. Por otro lado, es muy importante tener una gran diversidad vegetal. Siempre se hace énfasis en esto. La premisa básica, lo que se dice siempre en estos casos, es que tenemos que lograr que nuestra huerta se asemeje de alguna manera en cuanto a lo que es a un monte nativo, donde hay muchas especies de plantas de diferentes familias, lo cual hace que la propagación de una enfermedad o de una plaga sea más difícil. La diversidad vegetal, primero en lo que son las mismas plantas hortícolas. Es muy importante eso. Vamos a mostrar un poco más en detalle. Aquí hacemos referencia con una gran diversidad de vegetales. Por ejemplo, aquí tenemos un varios cultivos, repollo, perejil, rabanito, remolachas, acelgas, en fin. Se apunta a eso, que en la zona de cultivo en la huerta coexistan diferentes especies de diferentes familias, como para que la propagación de una enfermedad se dé entre las más próximas plantas de la misma especie, pero como hay otras diferentes plantas, otras especies diferentes que rodean, no se va a dar ese avance de la enfermedad, va a ser más lento o difícil. Eso se puede apreciar con más claridad cómo se plantea el cultivo en este caso. Aquí adelante tenemos plantas de acelga y nuevamente hay acelga, como ven, más hacia el fondo, mientras que en el medio de este cantero tenemos repollos. Incrementar la diversidad, que no se den plantas de igual especie continuas o que se alejen lo más posible agrupadas. Por otro lado, en lo que hace la diversidad vegetal, en nuestra huerta es muy importante la presencia de
diferentes plantas florales y de aromáticas. Un ejemplo aquí, tenemos gazanias, es una planta floral muy interesante para contar justamente en nuestra huerta, como aromáticas la lavanda, el romero, el tomillo, la albahaca, ¿verdad? La menta. Una nota un poco al margen. Aquí tenemos un cerco de viburnum, que justamente el cerco mismo en sí, por la floración, es interesante a los efectos de evitar las plagas, y ya explicaré por qué. Y además el propio cerco actúa como barrera para que no puedan entrar ciertas esporas de patógenos o de insectos, como los pulgones y algunos más. Cuidado que como barrera no es 100% eficiente, pero sí actúa de buena manera, en un buen porcentaje, dificultando la penetración a nuestro cultivo de estos agentes problemáticos, ¿verdad? Aquí tenemos florales, senecio, y una planta muy interesante dentro de lo que son las plantas florales son las caléndulas, por aquí. En general, como florales destaco las caléndulas, la boca de sapo, el taco de reina, la cinia, la casaña, como dijimos, algunas más. ¿Y por qué? Porque las plantas florales son el lugar donde se pueden albergar diferentes insectos predadores de plagas, insectos benéficos. Los hay, como no, ya saben, las mariquitas, es destacado, es nombrado a diario en diferentes lugares. Las crisopas, los mantis, son insectos que son muy beneficiosos, microhimenóperos, pequeñas avispas, que actúan justamente para regular la población de insectos plagas y disminuirla. Es muy importante su aporte. Lo mismo que las aromáticas. Resumiendo, lo que tiene que ver con la amplia variabilidad floral o vegetal en la huerta, en primer orden, una gran variedad de especies de diferentes familias con las hortalizas. La presencia de plantas florales, muy importante, y la presencia de aromáticas. Todo eso en beneficio de una gran diversidad que hace que, entre muchas cosas, que se dificulte el contagio en cuanto a enfermedades, que la plaga pueda desplazarse, que la plaga, insecto plaga, pueda ser controlado por otros insectos, dado que se presentan justamente estas plantas que pueden justamente facilitar que se encuentren ahí los predadores. Bien. Por otro lado, es muy importante tener en cuenta, para disminuir la incidencia de las enfermedades, realizar justamente lo que es una baja densidad de las plantas. Estas plantas aquí, como se pueden apreciar la selga, están bastante distanciadas. Me dirán, bueno, pero compromete el rendimiento. Sí, pero si yo tengo las plantas muy juntas, tendré inconvenientes que favorecen el desarrollo de enfermedades y de insectos, porque la humedad se hace más alta a nivel de lo que es microclima, muy en lo que es a nivel de las plantas, y además es más fácil que las plagas, los insectos plagas, se puedan justamente hospedar ahí y causar daños. En contraposición, tenemos el mismo cultivo de acelga, pero están mucho más apiñadas en una densidad de plantas por metro cuadrado mucho mayor, lo cual justamente hace que se convierta en un problema. Es muy importante esto, ¿eh? Tener cuidado con la densidad de siembra, no poner muchas semillas por metro cuadrado. Puede ser atractivo un alto rendimiento por el lado de muchas plantas por metro cuadrado, pero no, a la larga puede ser un gran problema en cuanto a lo que hace a aspectos sanitarios. Otro factor muy importante a tener en cuenta para prevenir inconvenientes en el sanitario, en la agricultura
de características agroecológicas es hacer rotaciones. Las rotaciones son muy importantes por el hecho de que donde se cultiva en un año, en un lugar, cierta especie, cierta familia, se planta otra diferente. En este caso, esta huerta contaba con un plano en el cual se localizaban los canteros qué cultivos habían en ese año y, por tanto, cuáles diferentes cultivos deberían estar en el próximo año. Me explico. En este caso, aquí tenemos repollos. Al siguiente año, en igual temporada, no se plantará en este lugar repollos. Lo que se va a plantar justamente aquí es algo radicalmente diferente al repollo, como pueden ser arvejas, otros cultivos, como para que las enfermedades que posiblemente hayan tenido estos repollos no queden estructuras de resistencia que transmitan enfermedad a repollos que se planten de futuro. Hacer rotaciones es fundamental para eliminar una enfermedad en un cierto lugar y las plagas. Es un factor muy importante que no debe olvidarse. Una nota muy importante a tomar en cuenta aquí es que se observe cómo los canteros son altos y los caminos rebajados. Esto es una nota al margen que nos va a llegar al siguiente aspecto muy importante a tener en cuenta. Y es que en los lugares donde es muy alta la humedad ambiental a nivel de microclima, más exactamente el microclima de nuestra huerta, se dan inconvenientes de problemas de drenaje que pueden llevar a inconvenientes en lo que hace a la falta de una buena evacuación del agua, una falta de drenaje. El drenaje se hace cuando se realiza la sistematización del predio. Se habla de hacer canteros altos y se debe hacer caminos rebajados, o sea, por donde se circula entre canteros, y que estos caminos rebajados lleven a zanjas de evacuación de agua. En este caso, se dio un inconveniente de drenaje, fue muy alta la precipitación y no había un buen sistema de drenaje, de evacuación de exceso de agua, y se tuvo que construir diversas zanjas para sacar esa agua entre los caminos, de los caminos entre los canteros. Y ayuda mucho eso. Es esencial lograr tener un ambiente en el cual la cantidad de agua sea la justa. Una nota que tengo que aquí acotar, que tiene que ver con el manejo, pero ya lo voy a ir diciendo, es fundamental, además de tener un bajo porcentaje de humedad ambiental en el cultivo debido a un buen drenaje, también es, cuando se riega, lo más recomendable es no mojar la hoja, salvo excepciones de cultivos como la lechuga, pero eso ya lo mencionaremos. En cuanto a mojar el follaje, es de las peores medidas en cuanto a lo que es sanitario. El mejor riego siempre es por goteo, o riego por surco, eh, siendo precavidos con la erosión, en fin, pero no mojar la hoja es lo mejor en cuanto a lo que tiene que ver a lo sanitario. Otra medida muy importante en lo que tiene que ver con el control, o con la prevención, mejor dicho, perdón, de las plagas y enfermedades en el sanitario, es realizar un buen laboreo de suelos. Eso es esencial. Insisto, lo que se dijo, lo que comenté hoy, elaborar canteros bien altos, como se puede apreciar aquí, más aún cuando es un suelo pesado, arcilloso, que llamamos gredoso, laborearlo bien, que tenga una buena profundidad para que las plantas tengan una buena exploración radicular, para que tengan un buen suministro de nutrientes y tengan un buen drenaje. Eso es fundamental. Un buen laboreo de suelos para empezar. Muy bien. Luego, cabría comentar, por otro lado, lo que son las medidas de manejo que podrían implementarse. Son varias, pero quiero destacar algunas. En lo que es medidas de manejo de enfermedades, en lo que es prevención y también control a nivel físico o mecánico, sin aplicar productos químicos, voy a destacar los siguientes.
Por un lado, cuando con la observación a diario que se debe efectuar, insisto con esto, es de rigor, se presentan plantas con síntomas, como puede ser en este caso, la aparición de las primeras plantas con algunas hojas así, esas hojas deben eliminarse. O plantas en un cultivo que presentan a nivel generalizado este aspecto extraño, anómalo a lo que es el cultivo, bueno, se arrancan, se quitan para evitar la propagación. Eso es fundamental. Insisto con la observación siempre. La observación es esencial para poder tener información en tiempo y forma y contener a un problema. Luego tenemos otras medidas de manejo que se pueden hacer, que se está intentando, al menos de mi parte, llevar adelante, que tiene que ver con lo que es la solarización. Es una forma, hay un artículo en este sitio que pueden leerlo para ver qué se trata, se puede hacer un video de esto más adelante, en la cual justamente suelo es laboreado, se lo somete a las altas temperaturas del verano y esto produce un buen control de enfermedades en el suelo, de plagas y también de malezas. Esto es fundamental hacerlo y dar buenos resultados cuando se hacen almácigos a cielo abierto, en predio, en un cantero, por ejemplo en cebolla, en puerro, o cuando se hacen almácigos en almacigueras, en vivero, que se emplea tierra. La tierra debe estar justamente en buen estado sanitario. Y esta es una forma de poder lograr un buen sustrato con un suelo que presente buenas condiciones. Está también el hecho de que para poder aprovechar mejor el ciclo primavera-verano, realizar almácigos en invernáculo, o en microtúnel, como en este caso, o en macrotúnel. El invernáculo, el microtúnel o cualquier otra estructura debe ser bien manejada. En la foto pueden apreciar que el nylon presenta un color como de grisáceo, vamos a decirlo así, son pequeñas gotas de condensación. Es muy importante que se evacúe el exceso de vapor de agua, porque esta condensación que vemos se da sobre las hojas y esto produce la aparición de enfermedades. Muy a grandes rasgos, por ejemplo en julio, pero cuidado con esto, se debe levantar aproximadamente a eso de las 8 de la mañana, se levantan las paredes de esta estructura y lograr que se ventile bien. Luego, a grandes rasgos, insisto con esto, a la hora 13 o 14, bajar las paredes de la estructura para que se acumule calor y bueno, que cumpla con su cometido justamente esta estructura de proteger del frío. Y los invernáculos se pueden emplear perfectamente para producción durante el invierno de ciertas especies de ciclo primavera-verano, para almácigos, pero se debe ser muy cuidadoso. De todas formas, ya saben mi posición. Está este sitio, en lo que es horticultura a cielo abierto, no contempla el uso de invernáculos, al menos por lo pronto. El invernáculo prefieren hacer notar que está bueno para poder justamente hacer viveros, producción de plantines de distinto tipo, para que el ciclo de primavera-verano pueda darse. Se puede anticipar el cultivo de zapallo, por ejemplo, muchas veces se cultiva en noviembre, una vez que pasó el periodo de heladas, octubre, pero de esta forma se puede adelantar el cultivo en septiembre, agosto y llevar a campo una planta desarrollada para, para poder justamente adelantarnos la producción. Es muy interesante, pero hay que saber justamente manejar estas estructuras. Se hace énfasis en realizar rotaciones de cultivos, eso es fundamental también.
cambiar el lugar de las especies que nos interesan a lo largo del tiempo. Y otras medidas que se pueden implementar justamente es la aplicación de ciertos productos como el sulfato de cobre, el azufre, pero eso meritaría otro video. Por aquí hablaríamos de lo que son medidas de control físico, mecánico. En otros videos podemos hablar de otras medidas para controlar a las enfermedades y a las plagas. Pero estos son justamente los tips, vamos a llamar así, más importantes al momento de establecer una huerta con criterios agroecológicos. Prevenir. Prevenir y estar observando siempre y aplicar medidas de control físico. Esa es la mejor manera de no tener inconvenientes. Recomiendo llevar adelante estas medidas que van a redundar en una buena producción. Desde ya, si les gustó el video, se agradece que den dedito para arriba, que se suscriban, habrá nuevos videos. Cualquier consulta, dejan sus comentarios y estaremos en contacto. Nuevamente, muchas gracias, que pasen bien. Javier Núñez Guillermo, del sitio web lahuertaorgánica.com. Gracias nuevamente.